Achille Claude Debussy nació al oeste de París y murió en la capital francesa con 55 años. Su padre tenía una tienda de porcelana, la tienda quebró y se dedicó a vender litografías. Su madre trabajaba como costurera. El matrimonio tuvo 5 hijos. Claude fue el primero. Francia estaba en guerra y la familia era bastante humilde, así que, con 7 años, la madre se llevó al niño a la casa de su tía paterna. Su tía estaba bien situada económicamente y lo apuntó a clases de piano, pero el año siguiente sus tíos se separaron y el chiquillo volvió a casa de sus padres. Mientras Debussy estaba con sus tíos, su padre se alistó en el ejército, ganaron los del otro bando y lo condenaron a 4 años de prisión. La suerte quiso que el padre conociese en el Trullo a otro preso cuya madre había sido alumna de Chopin. Esta mujer le dio clase de piano al zagal y lo preparó para entrar en el conservatorio. El compositor diría años más tarde: a ella le debo lo poco que sé de piano. Claude ingresó en el Conservatorio de París con 10 años y allí estuvo estudiando durante 11 años más. Era un buen pianista y un excelente lector a primera vista. Al principio progresaba a buen ritmo, pero empezó a faltar a clases, no era constante en el estudio y sus notas empeoraron. Total, que al final los profes se hartaron y no le permitieron continuar sus estudios de piano, aunque siguió cursando otra asignatura. Cuando su madre se enteró de que le retiraban la beca a su hijo por ser un mal estudiante, se lo tomó no muy bien. Gracias a un profe del conservatorio, Debussy conoció a la viuda Nadja von Meck, que llamaba a Claude mi pequeño francés. Así que en los veranos de sus 18, 19 y 20 años, Debussy se fue a vivir con la viuda y con sus 11 hijos, a los que daba clases de piano. El primer verano fue muy bien, y le mandó por correo a Tchaikovsky una pequeña danza compuesta por él. En el segundo verano empezaron las complicaciones. Claude se enamoró de Sonia y mantuvieron su amor en secreto. El tercer verano, Debussy habló con Nadja para pedir la mano de su hija, y la viuda le dijo que sí, hombre, su hija aristócrata casada con un pianista de 3 al cuarto. Así que se acabó la relación entre ellos y se acabaron los veranos chachis llenos de lujos. Tampoco te creas que a Claude le dolió mucho, pues el muchacho estaba liado también con una mujer casada, a la que dedicó 27 canciones durante los 7 años que tuvieron de rollo informal. Los profes del conservatorio decían que Debussy no respetaba las normas musicales. Sin embargo, en 1884 ganó el Premio de Roma, lo que incluía una estancia de 2 años en la capital italiana para ampliar sus estudios. Todo pintaba muy bonito en Italia, pero nada más llegar, el compositor se quejó de todo. Tampoco le gustaban las óperas italianas y lo mejor que sacó de su estancia en Roma fue un concierto de Franz Liszt, que eso siempre mola. Una vez de vuelta en París, escuchó el primer acto de Tristán y Isolda y lo consideró, sin duda, lo mejor que conozco. Y los 2 años siguientes asistió al Festival Anual de las Óperas de Wagner. Claude admiraba a Richard y se vio influenciado por él durante una época, pero más tarde el francés se dio cuenta de que debía crear su propio estilo y que Wagner era una hermosa puesta de sol que fue confundida con un amanecer. Con 27 años, visita la Exposición Universal de París y escucha la música de Gamelin Balinesa. En honor a esta música hizo el tema Pagodas. También asistió a 2 conciertos de Rimsky-Korsakov y un año después se hizo colega de Erik Satie. Ambos eran bohemios y le gustaba la calle, salir y todo lo bueno. Hasta que apareció Gabriel Dupont. Claude ya estaba saliendo con Marie, pero la cosa iba regular. Así que el muchacho hizo la liana, dejó a la anterior y empezó a salir con Gabriel. Se fueron a vivir juntos, pero poco después, Claude comenzó una aventura con una cantante. Empezaron los rumores de infidelidades y el francés, para que cesaran las habladurías, anunció su boda con Gabriel. Esto sentó aún peor a familiares y amigos, quienes avivaron aún más los rumores. Total, que se canceló el enlace y varios amigos de Debussy lo repudiaron. En medio de este embrollo amoroso, terminó el primer acto de su ópera Peleas y Melisande, obra relevante a la que dedicó casi todo el año. En pleno jolgorio, dejó a Gabriel por una amiga de ella, conocida como Lily, con la que se acabó casando, pero un poco forzado, ya que ella le amenazó con suicidarse si él la rechazaba. La relación entre ambos era muy, digamos, pasional, pero el resto del día se aburrían bastante, porque no compartían intereses. Con 38 años, Debussy comenzó a asistir a las reuniones de Los Vándalos, un grupo informal de jóvenes artistas considerados a sí mismos marginados artísticos. Este grupo incluyó a artistas como los que veis en pantalla. También trabajó como crítico musical en una revista y expresó su punto de vista sobre compositores, criticando a Saint-Saëns, pero también criticó a la Ópera de París, a directores de orquesta o incluso al público. Más tarde recopiló todas sus críticas, pero no fueron publicadas hasta después de su muerte. Con 41 años, Claude fue nombrado Caballero de la Legión de Honor francesa, pero al igual que muchos compositores, tuvo que compaginar sus premios y composiciones con la enseñanza. Entre sus alumnos estaba el hijo de un banquero parisino,
La esposa del banquero era lista, buena cantante y despreocupada por la fidelidad conyugal. Debussy seguía casado con Lily en teoría, así que le dijo a su esposa que se fuese a visitar a sus padres, y él huyó con Emma a Normandía. Un mes después, escribió una nota a su esposa donde le dijo más o menos: «Cari, si no es por ti, es por mí». Pero sin mencionar a Emma, claro. Lily ya había amenazado 3 veces con suicidarse, y a la cuarta se disparó en el pecho. No se mató. Fue trasladada al hospital y se curó, pero no pudieron extraer la bala, que permaneció en su pecho hasta que falleció, casi 3 décadas después. Debussy fue a visitarla al hospital. Ella le dijo que no podía vivir sin él. Según la prensa, la respuesta que Claude le dio a Lily podría interpretarse como que él le insinuó a la muchacha que se buscase el trabajo más antiguo del mundo. Además, el padre de Debussy robó 200 francos de la habitación de Lily en el hospital y cuando le preguntaron que por qué lo había hecho, respondió: «Bueno, ¿qué pasa? Al fin y al cabo, solo le quedaban unas horas de vida». Toda esta situación del divorcio con Lily, el intento de suicidio y demás, hizo que parte de la sociedad parisina repudiara a la nueva pareja. Como el ambiente parisino estaba bastante denso, Emma consiguió el divorcio de su marido y se fue con Debussy a Londres estando embarazada. 2 meses después, la pareja volvió a la capital francesa y compraron una casa en una urbanización privada. Con 43 años, estrenó su obra orquestal más importante, y la opinión fue bastante diversa. Realmente, a Debussy lo que le importaba de verdad en ese momento era el nacimiento de su hija, llamada como una combinación de nombres para no discutir y a la que cariñosamente llamaban Chouchou. A su hija le dedicó la suite El Rincón de los Niños, y todos los biógrafos coinciden en que Claude Emma fue la persona a la que más quiso en vida. Un trienio después, Emma y Debussy se casaron, y un año más tarde, Fauré consiguió que nuestro compositor formase parte del Consejo del Conservatorio de París. Ese año fue bastante agridulce, pues empezaba a tener repercusión internacional, pero le diagnosticaron un cáncer de colon. En 1910, Mahler dirigió 2 obras de Debussy en Nueva York. Poco después, Claude visita Budapest y comenta que sus obras son más conocidas allí que en París. En 1912, Diaghilev le encarga una partitura de ballet, pero la obra pasó un poco desapercibida porque, a las 2 semanas del estreno, Stravinsky presentó La Consagración de la Primavera y fue la comidilla de París durante meses. También hizo giras por varios países europeos e incluso hizo una gira por Rusia en invierno. Con 53 años, le practicaron una colostomía. Historiadores como Fernando Argenta, que Bach lo tenga en su gloria, defienden que los médicos le abrieron, vieron que aquello se había extendido y que no se podía hacer nada y volvieron a cerrar. Su salud sigue empeorando y poco después hizo su último concierto, en el que estrenó su sonata para violín. El comienzo del año siguiente dejó a Debussy enfermo y postrado en cama, donde falleció por un cáncer de colon con 55 años. La Primera Guerra Mundial impidió que se realizase un funeral público con ceremonia ante su tumba. El cortejo fúnebre recorrió calle desierta hasta llegar a una tumba temporal, mientras los alemanes bombardeaban la ciudad. Al año siguiente, trasladaron su cuerpo cumpliendo su deseo de descansar entre los árboles y los pájaros. Ese año falleció la persona que más quiso nunca, su hija, con 13 años. Tanto ella como Emma están enterradas junto a él. Musicalmente, Claude Debussy es considerado el primer compositor impresionista, aunque él rechazaba ese término, porque hacía referencia a un estilo de pintura caracterizada por escenas donde se refleja la luz, generalmente en el agua, y donde se valoraba más la impresión general que los detalles. Esto molestaba a nuestro compositor, porque otra cosa no, pero era muy quisquilloso con los detalles, y se pasaba años retocando sus obras. Su música fue en gran medida una forma de reacción frente a Wagner y a la tradición musical alemana. Sus inicios revelan la nueva y extraña senda que el joven músico seguirá en el futuro. De esta época, la mayor parte de su música es a pequeña escala, y su popular Claro de Luna es considerada una obra de transición hacia su segunda etapa. A su etapa intermedia pertenece su primera gran obra maestra orquestal. Pierre Boulez afirmó que la música moderna despertó con Preludio a la siesta de un fauno. También pertenecen a esta época varias obras más, y un escritor inglés calificó Péléas y Mélisande como una obra clave del siglo XX. Su última etapa destaca por juegos y por imágenes para orquesta. El movimiento central de imágenes, Iberia, está inspirado en escenas de la vida española. Debussy y Albéniz se admiraban mutuamente, y el español compuso también una obra llamada Iberia, con una parte inspirada en su amigo francés. La obra en blanco y negro refleja la guerra y el peligro nacional, y respecto a sus estudios, pues hay diversidad de opiniones. Dejó sin finalizar la orquestación de un drama y varias sonatas. Él decía que completar una obra es como estar presente en la muerte de un ser querido. Para terminar, os dejo con esta cita suya. Las obras de arte hacen reglas, pero las reglas no hacen obras de arte.